Y esta es la subida de Pineta a Añiclo. Ahí hay un cable. Día número 21. Anoche al final no me quedé en el refugio. Llegó un grupo de 5 y viendo cómo se estaba poniendo aquello, que parecía el camarote de los hermanos Mar, pensé que bueno, tengo tienda de campaña y cogí la mochila y bajé del refugio que está aquí arriba y he acampado por ahí atrás. Y buena noche. Llovió un poco, creo, escuché que estaba chispeando, pero vamos, duró poco. Y bueno, hoy tengo delante nada más y nada menos que eso, el Collado de Añiclo, que es donde tengo que subir. Pero antes tengo que bajar en esa dirección hacia Pineta. Levantarme y tener justo esto enfrente. Creo que no hace falta que diga mucho más. Vamos a por la etapa de hoy. Desde aquí abajo impresiona, donde tengo que subir. Collado de Añiclo. Lo conozco de cuando hice la alta ruta de los perdidos. En este caso lo hice en bajada, la famosa bajada a Pineta. Que todo el que la haya hecho pues la recordará. Y ahora pues me toca subirla. Ahora ya me queda 2 kilómetros para llegar a Pineta. Voy a beber algo, a ver si puedo tomarme un café, desayunar, porque ahora mismo estoy literalmente con 3 galletas. 3 galletas además de las pequeñas, Ese ha sido mi desayuno. Ah, y una rebanada de pan de molde. Una, porque 2 ya es demasiado, se me acaba la comida. Una sin nada, claro. Es el bocadillo imaginario. Me he imaginado que tenía mantequilla o que tenía mermelada y me la he tomado más feliz. Cocina cerrada, no abre hasta las 12:30. Y de la comida que tengo, que no es mucha, pues he tenido que tirar, claro. Porque ya me dirás cómo subo yo ahora ahí arriba si no tengo gasolina. Bueno, pues nada, a enfrentarme al Collado de Añiclo, que es una de las cosas que tengo ganas de hacer y de quitarme de la ruta. Hay un cartel ahí que pone 3 horas 45. Pues para arriba.
buen baño que me da aquí en esta poza. Me quedaría aquí el día entero bañándome. Y esta es la subida de Pineta a Ñiclo. Ahí hay un cable y aquí por cada paso que das subes 1 metro. Lo cual, bueno, se hace, pero con mochila cuesta, cuesta. Si no fuera por la poza que había ahí antes y que todavía mantengo la camiseta mojada, me ha dado la vida, pero vamos, que aún así. Además tengo el sol justo aquí. Ahí, dándome bien. Lo que a uno le gusta cuando está haciendo la subida esta, tener el sol en la espalda achicharrándole el cogote. Bueno, venga. Sigo. Llegando al final de la subida. Y anoche pues dormí por ahí. Y claro, lo que he hecho es bajar todo esto, dirección Refugio de Pineta, y ahora subir todo esto por aquí, aquí estamos. Y ahora pues para ir a Gori hay 2 opciones: por la faja de la Ola, que la conozco de hace 3 años, o por Fuenblanca, que no la conozco y es la que voy a hacer. Me acabo de dar cuenta que tengo los cuádriceps peor de lo que pensaba, pero me he encontrado con este regenerador de cuádriceps. Esta poza en la que me voy a sentar con las piernas dentro del agua y me voy a tirar un rato, que no tengo nada mejor que hacer. Fijo que está congelada y me sienta bien.